Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, saludamos a las personas que se conectan a través de YouTube y esta noche queremos continuar con la enseñanza que traíamos del año pasado. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Por qué dicen que un esfero pequeño es mejor que un cerebro grande? Porque cuando uno toma nota se acuerda más fácil, que miran la hoja y dice, ah, sí, fue de esto que hablaron. Entonces, iniciamos hablando de 3 aspectos de la salvación. 3 aspectos de la salvación. Y alcanzamos a ver el primero. Los que no lo hayan visto, entonces pueden ir a YouTube y ver el primero para que luego vean el segundo y el tercero y puedan tener la enseñanza completa. En primera carta a los Corintios, capítulo número 1, el verso 30, dice así la palabra del Señor. Mas por Él, por Dios Padre, ¿cierto? Estamos nosotros en Cristo Jesús. Si quieren leer, no hay problema. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención o glorificación. Estos corchetes son del autor, o sea, de este autor de acá, que está al frente. Entonces, vamos a hablar de 3 aspectos de nuestra salvación. ¿De qué vamos a hablar? 3 aspectos de nuestra salvación. ¿Listo? El primer aspecto de nuestra salvación es la justificación. La justificación dijimos que es la obra de Jesús, la obra del Hijo. ¿Recuerda que lo vimos? Justificación es la obra del Hijo. Esta parte ya la vimos. ¿Listo? El primer aspecto, la justificación. ¿Qué es la justificación? Se llama también nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. ¿Me ayuda con esto? Porque estoy... Déjamelo ahí. Se llama nuevo nacimiento la justificación. Y ahí fuimos hechos santos, posicionalmente hablando. Fuimos justificados. No podemos ser más justos de lo que Cristo nos hizo. ¿Es claro? ¿Podemos crecer en justicia? No. Ya hizo Jesús todo. Él fue el que nos justificó. No hay más manera de hacerlo. ¿Listo? Entonces, ese es el primer aspecto, obra de Jesús, del Hijo. Segundo aspecto que vamos a hablar. Santificación. La santificación es obra del Espíritu Santo y es el proceso desde que nacemos de nuevo hasta que Cristo venga, hasta que Él sea manifestado o hasta que nos llame. Amén. En ese proceso se espera que el cristiano que ha sido salvo sea ¿qué? Santificado. ¿Podemos crecer en santificación? Sí, Señor. Deberíamos crecer todos los días. Por eso la Biblia dice, el que es santo, hablando de justificación, dice santifíquese más, hablando de santificación, el proceso que vimos. Entonces, ya dijimos, justificación obra de Jesús, el Hijo. Santificación obra del Espíritu Santo. Por eso cuando dice Pablo que está persuadido que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Entonces es lo que hace el Espíritu Santo, perfeccionar la obra. ¿Es obra de quién? Del Espíritu Santo. Y al final, entonces tendremos la redención del cuerpo o glorificación del cuerpo. Esa obra la hace el Padre. ¿Listo? 3 aspectos de nuestra salvación. Entonces, justificación, nuevo nacimiento, ya lo vimos. Santificación, el proceso de vida desde que nacemos de nuevo hasta que partamos de esta tierra. Y glorificación, la redención del cuerpo cuando Cristo se manifieste. Cuando Él sea manifestado en gloria, es cuando dice que seremos tal como Él es, que le veremos tal como Él es. Seremos semejantes al Señor. Hablando del cuerpo, ¿listo? Entonces vamos a seguir con el segundo aspecto en el orden que estamos viendo la imagen y es el aspecto de la santificación, obra del Espíritu Santo. Vamos a mirar algunos versos en la carta a los Romanos en el capítulo 8. El primer verso es el verso 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Se acuerda que dijimos
que Jesús salva es a los que son suyos? O sea, ¿por qué somos salvos? ¿Porque nos portamos bien? No, porque somos suyos. Si somos suyos, Él llegó y le dijo al Padre: Padre, los que me diste, ninguno se perdió. Entonces, aquí estamos hablando de la obra del Espíritu con E mayúscula, y es el Espíritu Santo. Entonces dice que ahora no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Y luego dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí ve que dice la Biblia que no apaguen al Espíritu Santo? Porque Él es el que está, su fuego es el que está santificándonos. Es por el Espíritu Santo en nosotros que ya no actuamos como actuaríamos cuando estábamos sin Cristo. O se espera que no actuemos como actuábamos cuando estábamos en Cristo, porque si andamos según la carne, si actuamos igualito, porque no hay ninguna diferencia entre el cristiano, el niño de Cristo, el cristiano inmaduro carnal, y el hombre natural. ¿Listo? Y luego agrega: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿de qué trata la santificación? De una persona que nació de nuevo. Al nacer de nuevo recibió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en esa persona. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y con qué trabaja el Espíritu Santo en uno? Con la palabra. Por eso necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Porque recuerde que ya dijimos que a nosotros nos va a guiar de lo que nos llenemos. De lo que estemos llenos, eso nos va a guiar. Y se espera que los hijos de Dios sean guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, no solamente para saber lo correcto, lo apropiado, sino también para nuestra santificación. Porque el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Entonces, el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Entonces, aquí lo que vemos es que la santificación es la obra del Espíritu Santo, o como vemos en la imagen, es caminar hacia la cruz. Es acercarnos más y más y más a Él, es ser más como Él es. Por eso en el Antiguo Testamento proféticamente dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces espera que cada día uno sea mejor. Pero ¿por qué a veces uno no es mejor cada día? Buena pregunta. Porque se está yendo hacia la carne y se está alejando del Espíritu. Recuerden que el Espíritu y la carne luchan, hay una batalla. ¿En dónde está esa batalla? Solo en el cristiano nacido de nuevo. El que no es hijo de Dios, él no tiene ninguna batalla con nada. Él simplemente, como pez en el agua, se mueve en el pecado. Pero el que es hijo de Dios, pecando, es la persona más infeliz sobre la tierra. Porque el propósito es que la persona, ¿qué? Se santifique. Que permita que el Espíritu Santo haga la obra. Pero cuando nosotros no nos sometemos al Espíritu Santo, no nos sometemos a la palabra, entonces estamos resistiendo al Espíritu Santo y apagando el Espíritu Santo y yéndonos más hacia la carne. Y por eso es que a veces no parece que fuéramos santificándonos o mejorando cada día más, sino que parece que por el contrario, cada día que pasa no te veo más bonita, sino te veo más feíta. O sea, está más horrible, cada día peor la persona. ¿Sí? Es claro. Sigamos, estamos viendo el capítulo 8 vamos al verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, no le demos nada a la carne. No faltó nada que hacer en la carne. Lo que había que hacer en la carne ya lo hicimos todo. Ya pagamos toda la deuda que teníamos con la carne cuando vivíamos sin Cristo. Luego el verso 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, fritis, mortis, calavera. Porque el alma que pecare, ella misma morirá. Entonces, ese proceso de santificación tiene que ver con el alma, manera de pensar, cambiando la manera de pensar por la palabra de Dios. Mas, ¿y por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Ese Espíritu es el Espíritu Santo. ¿Lo ve con mayúscula? Si por el Espíritu, ¿qué pasa? Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, por eso es que la Biblia dice: despiértate, tú que duermes,
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces un cristiano que camina en la carne y no está avanzando en ese proceso de santificación es como un muerto, porque no hay nada más parecido a un muerto que alguien que está dormido. Usted está dormido, durmiendo entre los muertos y parece que fuera un muerto más. Entonces dice, despiértate tú que duermes, ¿y qué? Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces cuando Cristo nos alumbra, nos hace ver lo que nosotros no vemos. ¿Cómo nos alumbra? La exposición a tu palabra me alumbra, me hace entender sabiduría. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar con esa palabra y repito, de lo que nosotros nos llenemos nos va a guiar. Entonces si nos llenamos de otras cosas, eso nos va a guiar. Por eso hay cristianos adictos a la pornografía, porque están llenando de todo eso, entonces eso los va a guiar. Otros están llenándose de avaricia, entonces todo lo que sea plata lo va a guiar. Otros están llenándose de peleas, pleitos, contiendas, y eso donde quiera pelean, parecen gallos finos. No pueden ver al otro porque ya le tiran el piquetazo. Entonces, porque se llenó de eso. Desde lo que nosotros nos llenemos, nos va a guiar. Así seamos cristianos. ¿Sí está por aquí todavía? Sí, bueno. Esto se llama santificación. Entonces, ¿qué es santificación? Por el Espíritu Santo hacer morir las obras de la carne. ¿Quiere usted saber cuáles son las obras de la carne? Vaya a Gálatas. En Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son cuáles? Adulterio, fornicación, inmundicia, brujerías, hechicerías, celos, pleitos, contiendas, disensiones, herejías. Y hay gente que a todo le llama espíritu. Son espíritus de celos. No son espíritus, es una obra de la carne. ¿Qué hay que hacer con esa obra de la carne? Porque es diferente el trato con espíritus. ¿Qué hay que hacer con los espíritus? Reprenderlos, tomar autoridad sobre ellos. Pero una obra de la carne no se va reprendiéndola. Hay que matarla. ¡Mátalas! Toca matarlas. ¿Sí? Hay que matarlas. ¿Cómo las matan? Sometido al Espíritu Santo. Por supuesto no se puede estar sometido al Espíritu Santo si no está sometido a la palabra. Entonces, en la medida en que uno se somete al Espíritu Santo a la palabra, esas obras irán muriendo. Cada vez te parece más a Jesús. Eso es lo que debería vivir en el proceso el cristiano. ¡Qué alegría! No griten tanto. ¡Qué entusiasmo! Estamos comenzando el 2024. Grite más despacito porque es que me asustan los vecinos. ¿Listo? Estamos hablando del proceso de santificación que lo hace el Espíritu Santo. Ahora, otra forma de hablar de santificación. Entonces, digamos, santificación es... ¿Qué es santificación? Mire, si hay algo que uno trae cuando viene a Cristo se llama orgullo. Porque el orgullo entró cuando entró el pecado. Porque la caída de Luzbel a convertirse en Satanás fue el orgullo. Entonces cuando él se llenó de orgullo, dijo, subiré a lo alto, haré un trono allá en el lado norte y seré semejante al Altísimo para que me adoren. Entonces el orgullo es arrogancia, el orgullo es creer que uno es mejor que el otro, el orgullo es lo que llamamos el domingo cuando hablábamos de 6 cosas, aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y dije lo primero, los ojos altivos, o sea, esa persona que mira al otro como pequeño, uy, no, despreciable. Yo soy más inteligente, yo soy más sabio. Y ni qué decir del orgullo religioso, cuando pensamos que porque somos religiosos, somos cristianos, somos mejores que los que no son cristianos. Que la iglesia mía es mejor que la de allí del otro lado. Se llama religión. Orgullo. Entonces nosotros traemos orgullo. ¿Qué hay que hacer con el orgullo? Matarlo. Eso es santificación. Entonces cuando uno es orgulloso, uno cree que uno tiene el mundo en las manos. Que todo tiene que girar alrededor de uno. Y entonces generalmente uno se va a la iglesia por este señor, el orgullo. ¡Ay! Es que no me determinaron. ¡Ay! No me saludaron. ¡Ay! No me tuvieron en cuenta. ¡Ay! No me dieron el lugar. ¿Por qué se divorcia la gente? Por orgullo. Yo no me lo voy a aguantar más. ¿Por qué se va la gente de la iglesia? Por orgullo. Bueno, ¿y por qué no se va el trabajo ese que tiene cuando allá sí lo humillan? Allá se aguanta un poco más el orgullo.
Entonces el orgullo tiende a sacarnos más de las cosas de Dios que de las cosas del mundo, porque el orgullo es inherente al mundo. En el mundo, hablando de la gente sin Cristo, el orgullo es un valor. En Cristo el orgullo es el defecto más terrible, porque Dios aborrece el orgullo. No tiene nada que ver con el orgullo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en ese proceso de santificación? Matar el orgullo. Una pastora amiga decía que en el proceso Dios trata con nosotros hasta que bajemos el moño. Ya no está, ya está con el Señor. Pero ella nos decía, Dios va a tratar con nuestro orgullo y Él lo hará hasta que bajemos el moño. O sea, hasta que ya uno no huele, porque es que hay gente que uno del orgullo hace uno vuela, ¿no? Uno ya, todo el mundo gira alrededor de uno. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Soberbia es orgullo. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Soberbia y altivez de espíritu es orgullo. ¿Qué es lo que viene antes de que uno se enorgullezca? Tiene que ser quebrantado. Y cae. ¿Qué fue lo que le pasó a Luzbel, ese lucero precioso? Acabado de hermosura. Perfecto. Antes de la caída, ¿qué le pasó? Se enorgulleció su corazón a causa de su hermosura. Cuando ese lucero caído entró en el jardín del Edén y pudo hacer que el ser humano pensara como él, lo que entró fue orgullo. Cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos un nuevo ADN. Amén. Una nueva naturaleza, en la cual no hay trazas de orgullo. Amén. Pero ¿dónde entonces está el orgullo? En nuestra carne. Más exactamente en el alma, manera de pensar no renovada. Por eso la Escritura, en todo el Nuevo Testamento, tratará con nuestra manera de pensar, que es la verdadera palabra que fue traducida como arrepentimiento, pero que en el original era metanoia, y es cambiar la manera de pensar. Por la palabra de Dios, por supuesto, pensar como Dios piensa. ¿Vamos bien? Amén. Entonces, es más o menos esto, el orgullo. El orgullo es ser uno inflado. Es creerse uno, uy, eso no cabe uno. En ninguna parte, eso no hay lugar. No cabe, yo que iba a entrar ahí. Uy, el orgullo es cuando alguien le sirve a uno y uno lo maltrata. ¿Usted ha visto cuando alguien le sirve? Por ejemplo, que llegó al restaurante y llegó un domingo después del culto y maltrata a las personas que están sirviendo en el restaurante. Eso es orgullo. Porque para Jesús, la persona más importante es la que sirve. Amén. No la que se sienta para que le sirvan. Entonces uno debería ser muy agradecido por el que sirve. Sí, señor. ¿Sí? Alguien debería decir amén, pero aunque no digan amén, yo estoy enseñando bien. Usted verá qué dice. De todas maneras, el Señor tratará con el orgullo de cada uno de nosotros. Amén. ¿Listo? Entonces el orgullo es inflado, es como un globo. Se cree muy grande, pero pínchelo a ver qué realmente es. Y queda solo plástico ahí. Eso era. Por eso es que cuando sigue que Luzbel cayó por orgullo y dice el Señor, espanto serás. Los que miran en ti dirán, este era el que nos engañó. Esta cosa, ¿esto qué es? Esto no es nada. Lo más mínimo, lo peor, derribado fuiste, caíste. Entonces cuando uno es orgulloso, tiene que caer, tiene que ser quebrantado, tiene que ser derribado. Y créame que eso está todo dispuesto para que eso suceda. Entonces hay dos formas de quebrantar ese orgullo. Una, rindiendo su voluntad al Señor, rindiéndose al Espíritu Santo. Someteos pues a Dios. O por trituración. ¿Usted no ha visto que hay gente bien alzada y llega otro y ¡pum! Le dio.
Usted no ha visto que hay gente que baja a pelear en la calle. Eso sucede no aquí en Bogotá, sino en otros lugares de la tierra, del planeta sucede. Y llega el otro y le pegó un derechazo y ya cayó ahí. Y dice, mire ese que gritaba tanto y que era tan alzado, mira, allá está comiendo tierra. Entonces va a ser de todas maneras quebrantado el orgullo de una u otra manera. Eso sí, tenga la plena seguridad que el mundo no gira alrededor mío, no tengo el mundo en las manos, no soy el non plus ultra, ni la estrella de la mañana, ni nada de eso. El mundo sin mí seguirá igual, de pronto hasta mejor. Entonces, tú, tranquilo. ¿Vamos bien? Digan algo, vamos bien. Miren lo que dice el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 4 habla de la amistad con el mundo, no hablando del mundo como el planeta Tierra, sino del sistema del mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, habla del sistema, la manera de pensar la forma de vida que entró a través de Satanás. Entonces, el capítulo 4 de Santiago habla de la amistad con el mundo. Y dice, ¿de dónde vienen los pleitos, las peleas entre ustedes? ¿Por qué es que mantienen agarrados? Estoy parafraseando el verso, usted puede abrir su Biblia y verlo ahí. Y dice, no es de las pasiones que combaten entre ustedes, no es de ese orgullo que luchan en usted. Entonces, ora, no recibe, arde de envidia, combate, lucha, todo el tiempo mantiene con el verbo bregar, pero nunca logra conseguir nada. El orgullo. Y luego dice, ¿por qué ustedes quieren ser amigos del mundo, ese sistema? Y el que quiera ser amigo del mundo, de ese sistema de orgullo, es enemigo de Dios. Entonces, luego dice el verso 5, una pregunta. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente? O sea, el Espíritu Santo es un espíritu contrario al sistema de este mundo. Por eso el mundo no lo puede recibir. Amén. Tiene que someterse a Cristo para poder recibir al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo dice que Jesús ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Porque Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios u orgullosos y da gracia a los humildes. Entonces, el valor en el mundo es el orgullo, el valor en Cristo es la humildad. Amén. Luego, en Cristo el orgullo es un antivalor, pero para el mundo lo que es antivalor es la humildad. No, esa persona tan boba. Se quedó callado, no le dijo cuántos pares eran 3 moscas, no le pegó 5 cachetadas, se quedó, se aguantó, no dijo nada. Debe ser como bobo, debe ser como débil de carácter esa persona, porque esa persona quedó callada. Sigamos, leámoslo todos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Podría decir también, sean humildes, resistan al orgullo y el orgulloso, padre de orgullo, huirá de nosotros. Sométanse al humilde porque Jesús es humilde. Amén. Resistan al orgulloso porque el diablo es orgulloso. ¿Y qué hará el orgulloso? Huirá de nosotros. El problema es que a veces queremos reprender al diablo, pero somos orgullosos. Entonces con el orgullo estamos abrazándolo, estamos sometidos a él. Y entonces es como uno bipolar, tratando de reprender y echar fuera al que abraza y besa. Eso pasa como algunas parejas que pelean y se dan duro y se maltratan. Y por la noche eso se abrazan con brazos y piernas, 4 extremidades, se rodean y se aman. Es como gente rara, ¿no? ¿Usted ha visto gente así de rara? Gente muy rara. Entonces a veces uno de cristiano parece así de raro cuando es orgulloso, pero quiere reprender al diablo. Quiere que el diablo se vaya, pero uno es orgulloso. Entonces le dice, venga, écheme fuera ese demonio que viene aquí a abrazarme todas las noches. Pues sométanse a Dios, sea humilde para que ese demonio se vaya rápido. Porque si no, va a ser difícil. Entonces, concluimos que el humilde, ¿qué hace?
Se somete a Dios. El orgulloso no puede, porque el orgullo no lo deja. Y escuche esto, y si hay algo que uno cuida es el orgullo. O si no, vaya, cáigase en público y péguese un golpe bien duro, y eso casi de parte de la canilla, pero no se soba, ni se queja, porque, uy, no, ¿qué dirán? No se está cuidando el orgullo. O sea que el orgullo es como una mascota que uno tiene, a la que uno quiere, ama y cuida. Ay, que nadie se dé cuenta, que nadie sepa. ¿Qué dirán? Todo eso es orgullo. Lo que pasa es que uno viene tan acostumbrado al orgullo que casi ni logra discernir por qué uno es tan orgulloso. Pero el orgullo hay que exponerlo para poderlo combatir. ¿Es claro? Eso se llama proceso de santificación. Mire, ¿cómo matamos el orgullo? Sirviendo a Dios. Y ojalá usted en el servicio a Dios se encuentre con alguien que sea bien diferente a usted. Que le saque la piedra. O sea, que le alborote el orgullo. La Biblia dice que Dios se edifica con piedras vivas. Amén. Que nosotros somos piedras vivas, edificio de Dios. Entonces, como uno necesita ocupar el lugar que Dios quiere que ocupe, a veces hay que quitarle ciertos pedacitos de una piedra. Y qué mejor que con otra piedra quitarle ese pedazo que llama orgullo para que pueda funcionar en el lugar donde Dios lo colocó. Romanos 6:19 dice: hablo como humano. ¿Está conmigo en el texto? Por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora, o sea, en Cristo, o sea, que hubo dos vidas. Una vida fue sin Cristo. Sin Cristo, ¿qué hacíamos? Presentábamos nuestro cuerpo, esos son los miembros. Los presentábamos para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, como lo hacíamos, que eso iba a Cuadrapizza, eso presentaba ya a los miembros, hasta se bajaban los calzones y se movía así, eso presentaba a los miembros. Se drogaba, robaba, mentía, presentaba a los miembros para hacer mal, le golpeaba a otro, insultaba a otro, él presentaba a los miembros para eso. Así ahora, como lo hacía en ese tiempo, ¿qué dice? Para santificación, el proceso, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces aquí la palabra clave es servir. ¿A qué servíamos antes? A la inmundicia y a la iniquidad, con nuestros miembros. ¿Qué deberíamos hacer ahora en este proceso de santificación? Presentar nuestros miembros, ¿para qué? Para servir a la justicia. Para servir a la justicia. Por eso Romanos capítulo 12 dice: hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Sí, Señor. Por eso Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Sí, Señor. Entonces eso va a tratar con nuestro orgullo. ¿Qué va a hacer que el orgullo muera más fácilmente? Sirviendo. Sirviendo. Que sea el primero que llega, el último que se va, el que recoge la basura. Ojalá sea el más encopetado de la iglesia, hablando económicamente, por allá muy, ¿cómo se llama eso? Muy próspero, muy intelectual, muy doctor y todo. Pero aquí viene y recoge la basura, barre, atiende la cafetería. Eso deja todo lindo. Eso va a tratar con el orgullo. Entonces, el servicio. Amén. Por eso Jesús dice que el mayor en el reino es el que sirve, porque para servir se necesita humildad. Amén. Y por eso en el mundo, a la persona que sirve, por ejemplo, en un hogar, en una familia, y prepara los alimentos, le dicen la sirvienta despectivamente. Usted nunca diga la sirvienta. En México dicen la servidumbre. Está hablando despectivamente de la persona que sirve, pero para el Señor es el mayor. Amén. El más importante. Por eso yo estoy entre ustedes, dice el Señor, como el que sirve. Y yo serví, dice el Señor, hasta derramar mi última gota de sangre. Literalmente Jesús escribió servicio con su propia sangre.
Y se espera que los que somos seguidores de Jesús seamos servidores de Él y le sirvamos a la gente y valoremos a la gente que sirve. Amén. ¿Sí es claro? Esa debe ser nuestra cultura cristiana. Amar el servicio, amar al servidor y servir. Amén. Ser un servidor también. ¿Vamos bien? Sí, Señor. Gloria a Dios. Entonces, ahora nosotros debemos servir a la justicia. Pero para poder servir a la justicia, no hay que decir, ¡ay, pastor, yo lo acompaño en el Espíritu! Me gustó que día que hicimos jornada de limpieza y llegó harta gente a servir. Gloria a Dios. Y eso unos limpiaban por allá, otros por acá, de tal manera que esto no quedó ni un poquito de polvo, eso uno pasaba un trapo blanco y decía, oiga, esto quedó limpio. A uno le da alegría. Amén. Yo sé que Familia Misión Grande es una iglesia con excelentes servidores. Amén. Y si usted es parte de la iglesia Familia Misión Grande, usted es un excelente servidor. Mire, la mayoría de problemas en los hogares es porque hay gente que quiere que le sirvan y no servir. Entonces recargan toda la tarea en una sola persona y todo el mundo espera que le sirvan y ellos no sirven. Entonces se generan conflictos. ¿Por qué? Porque no amamos el servicio, no nos gusta servir. Y al fondo, ¿eso qué es lo que hay? Orgullo. Orgullo. Yo soy el que más estudié, luego a mí me tienen que servir. Para eso está la servidumbre. Que sirva la sirvienta. Yo no. ¿Qué tal uno de mesero? Yo fui mesero. Ustedes saben, los primeros servidores que hubo en la iglesia, cuando usted lee la Biblia, fueron meseros. Servían a las mesas, eran meseros. Después fueron evangelistas y fueron profetas y predicaron, Dios hizo milagros con esos meseritos. O sea que primero el Señor trató con el orgullo, que ellos sirvieran las mesas, para que luego ellos pudieran servir la palabra y Dios glorificarse a través de ellos. Amén. Entonces, ¿qué ama el orgulloso? Servir a su ego. Servir a su ego. Entonces, todo lo que el orgulloso hace, tiene que exaltar su orgullo, su ego. Entonces, todo lo que consigue, lo que compra, quiere que lo vean. ¡Oh, mire, qué carro bonito tiene, qué casa bonita! ¡Mire la familia que tiene! ¡Oh, es una maravilla! Porque el orgulloso ama servir a su ego. Por eso no quiere servir a los demás, porque está muy ocupado sirviendo a su propio ego. Pero el humilde ama servir a Dios. El humilde quiere servir a Dios. A mí me gustó cuando leí un libro que se llama Los Generales de Dios, que un hombre oraba y decía, Señor, ayúdame a hacer siquiera el polvo alrededor de tus sandalias, de servir de alguna manera, que yo deje una huella de Cristo donde quiera que vaya. Tremendo, ¿no? Entonces, hay que mirar que ese orgullo no viene de parte de Dios. Bueno, nosotros diríamos orgullosamente huilense. Ya grave. No, orgullosamente colombiano. Nosotros los orgullosamente de tal apellido. Y el orgullo en el mundo es un valor, pero en Cristo es un antivalor, algo que Dios rechaza, algo que Dios no aprueba. Entonces, santificación es tratar con el orgullo. Mire, el apóstol Pablo fue tratado en su orgullo, porque Pablo era un judío, fariseo, religioso, que sabía varios idiomas, muy estudiado, muy preparado. Entonces él era orgulloso. Y él decía, en cuanto a mí yo tengo que confiarme. Yo soy judío de nacimiento. Fariseo de fariseos. Circuncidado al octavo día conforme a la ley. En cuanto a la ley, irreprensible. ¿Saben qué? Yo oro en lenguas más que todos. Y en este capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios está contando que él fue al tercer cielo. Y dice, parafraseándolo, dice, palabras más, palabras menos, me dijeron palabras que no les voy a contar. Me enorgullezco de ese hombre. Pero más adelantico dice,
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, o sea, para que no me orgullezca. ¿O no se puede enorgullecer religiosamente? Enorgullecerse de la unción que tiene, enorgullecerse de la elocuencia que tiene, enorgullecerse de lo que Dios hace creyendo que es uno el que lo hace. Dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente o no me enorgullezca, me fue dado un aguijón en mi carne. Porque ¿dónde está el orgullo? En mi carne. Entonces tengo que atacarlo ahí. Un mensajero de Satanás que me zampe mis cachetadas, para que no me enaltezca sobremanera. Mucha gente especula sobre qué era el aguijón de Pablo, pero la Biblia no dice. Algunos dicen que era una enfermedad, que es que Pablo, como tuvo problemas en los ojos, que Pablo tenía problemas para hablar, que Pablo no era elocuente, que es que Pablo fue perseguido. Se dicen muchas cosas del aguijón. Que porque Pablo dijo una vez que si le hubiera sido posible sacarse sus ojos para darme, entonces tenía un problema de la vista. Bueno, muchas cosas se dicen, pero realmente la Biblia no dice. Pero cuando usted lee sobre aguijones en la Biblia, en el Antiguo Testamento dice la Biblia que los enemigos de Israel iban a ser como aguijones sobre sus costados si se asociaban con esa gente. Entonces generalmente un aguijón, ¿qué es? Es una persona que lo hace sentir a uno mal. Es una persona que lo insulta y lo maltrata y lo hace que se sienta que baje de nivel. Lo hace que camine más por la tierrita, más, ¿sí? Que sea más tranquilito. Entonces, mire lo que sigue diciendo Pablo. Dice que fue un aguijón. Entonces, cuando vemos aguijón, pues realmente dijimos que son personas o circunstancias que lo hacen a uno que baje ese orgullo. Que lo maltratan a uno. ¿Lo qué? Lo abofetean. Le dan duro. ¿Para qué? Para que No se enorgullezca. Oh. Respecto de lo cual, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, que se muera esa persona. En Salmos y Precatorios, ya lo hacemos en el Nuevo Testamento. Que esa persona se muera. De pronto es un aguijón que usted y yo necesitamos ahí para que nos suavice, nos va matando ese orgullo. Entonces, ¿qué le contestó el Señor en la oración? Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La única manera en que el poder del Señor se manifieste en la vida de uno es cuando uno es humilde. Sí, amén. Porque el Señor mira de lejos al orgulloso. No quiere tener nada que ver con el orgulloso. Lo resiste. Pero ¿cuál es el problema, amados hermanos? Que nosotros venimos a Cristo llenos de orgullo. Y que dejar el orgullo no es un milagro que ocurre como el nuevo nacimiento, sino es un proceso que se llama santificación, sometido a la palabra, sometido al Espíritu y sirviendo. Amén. Amando el servicio, amando servir a Dios y no menospreciando de ninguna manera lo que es servir. Finalmente quiero terminar con esta escritura que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, sin Cristo, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, un viejo hombre orgulloso. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces la santificación empieza por la mente. ¿Cómo cambia la mente? Hay que exponerse a la palabra de Dios, hay que presentar los miembros, hay que servir, hay que congregarse, hay que estudiar. ¿Cuántos van a estudiar este año el Centro de Entrenamiento Bíblico? Levánteme la mano. ¿Cuántos? Uy. Ojalá sean más. Ojalá sean más. Porque es que 40 minutos en la mitad de semana y 1 hora máximo el domingo, y si viene el sábado como 40 también, y si vienen a parejas 1 horita, no es suficiente. ¿Le digo la verdad? No es suficiente. Pero si usted se expone a la palabra de Dios por más tiempo y con más disposición, crecerá más rápido.
matará más rápido ese orgullo. El verso 24 dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Primero que necesitamos hacer es ¿quién se despoja? Nosotros. ¿Dios me despoja? No. No, cada uno. ¿Quién se viste? Sí, o se renueva. Uno mismo. Uno mismo se renueva. ¿Cómo hacen las águilas cuando se renuevan? Pues se quitan el vestido viejo de plumas para vestirse con un vestido nuevo, según Cristo. En el espíritu de nuestra mente, o sea, lo que nosotros pensamos, porque como piensa el hombre, así es él. Entonces, si él piensa que todo el mundo tiene que rendirse a sus pies, ¿es qué? Orgulloso. Si hace alarde de sus conquistas, es orgulloso. ¿Y usted no ha visto que uno tiene la tendencia a eso? Y yo le dije, y yo fui, y yo veía, y yo hablaba, y yo era el más inteligente de la clase, y yo hacía, y no sé qué, y me pasaba así, y no tiene esa tendencia. Orgullo. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿No ve ahí la renovación del águila que habla en el Antiguo Testamento? Vista aquí desde el Nuevo Testamento. Entonces, para la próxima vamos a ver lo que es la glorificación. Te bendigo esta noche con esa palabra en el nombre de Jesús. Amén.